Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, pues hola, muy buenas noches, estimados estudiantes, o muy buenos días, dependiendo de la hora a la que vean esta sesión. En esta sesión voy a platicar del tema que resta de la unidad 4 y que es acerca de las retículas editoriales. Las retículas editoriales son estructuras o son guías que diseñamos para poder distribuir la información que vamos a colocar en un producto editorial, ya sea una revista que pues lleva textos, fotografías, gráficos, números de página, nombres de las secciones, etcétera, o algo más sencillo como un libro o una novela que únicamente lleva una columna de texto, el número de página y probablemente el número del capítulo y el nombre del libro. Independientemente de la complejidad o de la cantidad de información que tenga un producto editorial, debe de realizarse una retícula, una estructura para poder insertar la información y que ésta pueda distribuirse de una manera armónica y de una manera coherente a lo largo de todo el proyecto. Si no tenemos una retícula editorial que sea coherente a lo largo de todo el proyecto, pues probablemente vamos a conseguir un producto editorial que sea diferente página tras página. A veces eso es el objetivo y a veces no. Entonces, dependiendo del proyecto, hay que saber cómo diseñar las retículas editoriales y cómo aplicarlas. Antes de introducirnos al tema de lleno, quiero decir que estuve calificando todas las actividades que tenía pendientes de esta asignatura porque, bueno, como saben, el parcial 2 ya terminó y ya tengo que entregar las calificaciones de esta materia. Entonces, a partir de esta semana estaremos ya en el parcial 3, el último parcial del semestre, y en este parcial solamente vamos a tener 3 actividades. La que ya publiqué en la sección de Teams, que se llama P3.1 Retícula Editorial. La P3.2, que es la que vamos a hacer la próxima semana y que consiste nada más en un videoforo en donde ustedes compartirán sus aprendizajes o sus opiniones acerca de el Congreso de Arquitectura, Diseño e Interiorismo que va a comenzar el lunes de la próxima semana. Me interesa que asistan a las conferencias, que aprendan de ellas para que puedan hacer una aportación en el videoforo que voy a abrir la próxima semana. Y la P3.3 que va a consistir en el proyecto integrador. Pero bueno, llegaremos después a ese tema. ¿Ok? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la explicación de este tema. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, si ustedes van a Teams, van a ver que he publicado este vínculo. Este es el vínculo de un video en YouTube que habla acerca del diseño de retículas para productos editoriales. Es un video tutorial, no es muy largo, es muy ilustrativo de cómo se hacen las retículas, para qué se utilizan y cuáles son los elementos que la componen, pero voy a tratar de sintetizar el contenido de este para que ustedes puedan ver a qué me estoy refiriendo. Aquí. Bueno, ese tema se llama tipografía y diagramación, pero es acerca del diseño de retículas. Primero, como lo hemos estado platicando en temas anteriores, lo primero que se tiene que definir para poder diseñar una retícula es la caja tipográfica. Para poder diseñar la caja tipográfica hay diferentes métodos y se han hecho desde que se empezaron a imprimir libros con la imprenta de Gutenberg. Desde entonces se desarrollaron métodos para definir la caja tipográfica. Hay una serie de reglas que hay que seguir para poder definirla. Primero, que la diagonal de la caja deba coincidir con la diagonal de la página. La diagonal de la caja se refiere a esta línea. Esta línea es la primera diagonal que se tiene que trazar. De la misma manera, se tiene que trazar en la página opuesta. Y después se tiene que trazar
esta otra diagonal, desde este extremo hasta este extremo. De esta manera, conseguiremos, con esta línea conseguimos dónde comienza la caja tipográfica en la parte superior izquierda, y con esta línea conseguimos dónde termina la caja tipográfica en la parte superior derecha. ¿Ok? Para poder definir la altura, esta se supone que debe medir lo mismo que el ancho de la hoja. Entonces, si este es el ancho, nada más tenemos que ubicarlo, a ver en dónde es exactamente 21.5, si es que ese es el tamaño del papel. Y entonces podremos identificar que a partir de este punto tenemos que lanzar una línea hasta esta diagonal. Y así obtenemos el ancho y el alto. Y entonces ya podemos definirlo acá. La segunda de las reglas es que la altura de la caja debe ser igual al ancho de la página. Es esto, el alto de la caja es el ancho de la página. La tercera es que el margen exterior o de corte debe ser el doble del interior. O sea, este margen exterior debe ser del doble del tamaño que este de aquí. Y eso queda definido por el lugar en donde colocamos la caja tipográfica. Y el cuarto es que el margen superior debe ser la mitad del inferior. O sea, este margen debe de ser de la mitad de este tamaño. Este método, bueno, estas reglas, cuando se siguen, se obtiene el método de la diagonal. A esto se le llama el método de la diagonal. Obtener el tamaño de la caja tipográfica y la posición dentro de la hoja con base en el lanzamiento de estas líneas diagonales. Esto es un estilo de diseño de caja tipográfica que se ha utilizado desde hace varios siglos y que se hace así para poder darle un espacio para que uno pueda manipular las hojas sin tener que estar tomando, bueno, poniendo los dedos en las letras, que haya un espacio de descanso en la parte inferior para poner los numerales o otra información extra. Como pueden ver, se desperdicia un poco de espacio, por lo tanto, esta es una caja tipográfica que no se utiliza para todos los fines. Generalmente las cajas tipográficas que utilizan el método de la diagonal se utilizan para los libros, las novelas, que son básicamente cuerpos de texto de una sola columna, a veces de dos columnas, dependiendo del tamaño del libro. Pero, por ejemplo, si utilizamos este método para definir la caja tipográfica para una revista, muy probablemente va a ser mucho más rígido. Entonces, generalmente las cajas tipográficas como esta las utilizamos para libros. Hay otros métodos, por ejemplo, el canon ternario o la escala universal. Estos dos lo que hacen es dividir la hoja en 9 módulos. 9 módulos de base y 9 módulos de altura. Esto hace que la hoja se divida en una cuadrícula de 9 por 9, 81 módulos. Y en esos 81 módulos, pues se va dividiendo el espacio para dibujar la caja. Lo que sucede es que se deja un módulo de distancia en la parte de arriba, un módulo de distancia en el margen interior, 2 módulos de distancia en el margen exterior y 2 módulos en la parte de abajo. Así es como se quedan definidos los márgenes, y ya el sobrante, los módulos que quedan aquí adentro, pues termina siendo la caja tipográfica. Y si se lanza una diagonal, pues podrá confirmarse que la caja tipográfica coincide en las esquinas con esta diagonal. A grandes rasgos, en eso consiste el canon ternario o la escala universal. Hay otros métodos, por ejemplo, el sistema 2, 3, 4, 6, que no es un método que sigue a lo mejor todas las reglas que les mencioné al inicio, pero es una forma muy fácil de poder definir rápidamente una caja tipográfica. Consiste este método en que se divida en unidades que ustedes definen. Por ejemplo, yo aquí definí que la unidad iba a ser de 1 centímetro, por lo tanto, en el margen interior, si el valor es el de 2, entonces este iba a corresponder a 2 centímetros. El siguiente valor es el de 3 y es para el margen exterior, por lo tanto correspondía a 3 centímetros.
El margen de arriba es para el valor 4, por lo tanto, este iba a corresponder a 4 centímetros. Y el margen de abajo es para el valor de 6 y este iba a corresponder a 6 centímetros. De esta manera, obtenemos en un tamaño carta este acomodo de la caja tipográfica. Como pueden ver, pues se desperdicia mucho espacio alrededor, pero bueno, este es un acomodo que sirve para proyectos que son pues más que nada de texto. No son tanto como para gráficos o fotografías, aunque podría servir si es que fuera a propósito, ¿no? Y de la misma manera, hay otros métodos que tienen que ver con márgenes arbitrarios, o sea, no necesariamente tenemos que sujetarnos a estos métodos para poder definir la caja tipográfica. Es muy útil tener métodos establecidos, pero si estamos trabajando con un producto que requiere ser mucho más libre, versátil, pues entonces podemos definir los márgenes con base en otros criterios. Por ejemplo, economía del papel, que quepa mucho más espacio, que el acomodo de los textos sea muy libre, etcétera, etcétera. Para poder identificar otros métodos para poder definir la caja tipográfica, ustedes pueden ir a la fuente que les estoy colocando aquí en la parte de abajo, que es un blog que se llama Tipos UAM. Aquí se explica las proporciones, cómo nacieron los tamaños de papel, la justificación del número de caracteres por línea, cómo se definen las columnas y los márgenes, y después ya empieza a explicar todos los métodos de desarrollo de cajas tipográficas, como el método de la diagonal, la doble diagonal, el canon ternario, la escala universal, el sistema 2, 3, 4, 6, el método Van der Graaf, los márgenes invertidos, los márgenes arbitrarios, etcétera. Yo decidí sintetizar todos estos métodos en estos que les mostré aquí en el esquema para que puedan pues ver como los más característicos y poder entender cómo se hacen va a servir para la actividad que tenemos que hacer, la P3.1, diseño de retícula editorial. ¿Ok? Entonces, identifiquen bien cómo se desarrollan cómo se definen estas cajas tipográficas. Ahora, una vez que hemos definido la caja tipográfica que vamos a utilizar, ya sea que elijamos un método de márgenes arbitrarios o que elijamos un sistema 2, 3, 4, 6 o que elijamos una escala universal que divide la página en 9 módulos de base por 9 módulos de altura, o que elijamos un método de la diagonal en donde lanzando las diagonales tenemos que obedecer estas 4 reglas. Vamos a definir después la retícula, pero para poder desarrollar la retícula debemos de entender primero cuáles son sus diferentes partes. Primero, el formato es el área total con la que nosotros contamos para hacer el diseño. Cuando nosotros definimos el formato, estamos refiriéndonos al tamaño de la hoja extendida. Si tenemos hojas tamaño carta, por lo tanto, el formato es un pliego tabloide. Entonces, el formato es eso, el tamaño de las hojas en extendido. Y después se definen los márgenes y por lo tanto se define la caja tipográfica con los métodos que mostré anteriormente. Los márgenes deben de obedecer a diferentes criterios. Pueden obedecer a criterios de espacio, de elegancia, de economía, etcétera. Es importante que entiendan los diferentes criterios que se obedecen en la elección de los márgenes y la caja tipográfica, y para eso les va a servir este video que les compartí, ¿ok? Así que véanlo, por favor. Después, cuando ya tenemos definido cuál va a ser el espacio de trabajo, lo tenemos que dividir en columnas y en filas. Las columnas, pues, son las estructuras que van de arriba hacia abajo, y las filas son las estructuras que van de izquierda a derecha. Las columnas y las filas tienen una justificación de ser. Evidentemente, obedece a la cantidad de caracteres
que nosotros vamos a distribuir, pues si estamos trabajando con un libro de texto, pues muy probablemente vamos a tener una columna o dos columnas cuidando la cantidad de caracteres por cada línea. Pero si estamos trabajando con un proyecto más libre, como un catálogo, como una revista, como un folleto, pues entonces las columnas pueden ser mucho más variables. Evidentemente, entre más columnas tengamos y entre más filas tengamos, la estructura es mucho más versátil y mucho más libre para poder trabajarla. Evidentemente no debemos de abusar de la cantidad de columnas porque entonces se vuelve mucho más complejo para poder trabajar. Y una vez que tenemos definidas las columnas y las filas, entonces ya podemos identificar nuestros módulos. Los módulos son las intersecciones que hay entre columna y fila y son cada uno de estos cuadritos. En ellos, nosotros vamos a poder ir distribuyendo la información de texto o de fotos o de gráficos. Y lo que los separa son los medianiles. Hay medianiles verticales y medianiles horizontales. Los medianiles deberían de tener una medida similar, aunque los módulos pueden ser de tamaños diferentes en la base y en la altura. También se definen los marcadores. Los marcadores son los espacios en donde vamos a colocar la información satelital, la información que gira alrededor de nuestra información central. Por ejemplo, los números, los nombres de los capítulos, los nombres de las secciones, las fechas, los nombres de los autores, los numerales, la información accesoria, por así llamarlo. Y por último, la manera en la que distribuimos la información. Nosotros vamos a utilizar esas estructuras para poder distribuir fotografías, textos, gráficos, etcétera. Pero no tenemos que seguir un orden estricto en todas las ocasiones. A veces podemos utilizar a lo mejor 3 módulos de la parte superior para poner información y luego en esta parte de aquí que queda vacía, pues a lo mejor ponemos el título y en la parte de abajo la acompañamos con la foto y aquí complementamos con texto. Entonces, todos esos formas caprichosas de poder ir colocando la información, siempre cuidando la legibilidad y la lógica, se llaman zonas espaciales y nosotros tenemos que ir planeándolo conforme vamos avanzando en el proyecto editorial. Las zonas espaciales pueden componerse de un módulo, de 3 módulos, de 4 módulos, de 8 módulos, etcétera. Eso depende de nuestro diseño. Y para ir segmentando la información tenemos las líneas de flujo. Las líneas de flujo corren a través de los medianiles y estas nos van a permitir que podamos separar una información de otra. A lo mejor aquí tenemos una nota y aquí tenemos una nota diferente. Entonces la línea de flujo es la que nos va a permitir hacer esa separación para que por lógica podamos entender que esto habla de un tema y que esto habla de otro tema. Entonces hay que tener muy claro que todas estas son elementos de la retícula editorial. Líneas de flujo, zonas espaciales, medianiles y módulos, marcadores, filas y columnas, caja tipográfica y márgenes. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto en la práctica? Observen. Yo hice un archivo ejemplo para que vean cómo definí una retícula editorial. Y esta es mi estructura de capas. Esta estructura es importante porque ustedes la tienen que hacer también. Vamos a empezar desde cero. Yo, para mi archivo ejemplo, definí que mi formato, que mi papel extendido iba a ser tamaño tabloide. Por lo tanto, bueno, tabloide horizontal. Por lo tanto, mis páginas son tamaño carta vertical cada una. Entonces, lo que yo hice fue primero definir los márgenes y la caja tipográfica aquí en esta capa. En esta capa yo lo que hice fue utilizar el método de escala universal, el que divide la hoja en 9 módulos de base por 9 módulos de altura. Aquí está. Aquí pueden ver 9 módulos de base por 9 módulos de altura, pero yo no estoy asignándole 2 módulos de altura en la parte de abajo para el margen inferior y 2 módulos en el margen exterior porque me consumiría demasiado espacio.
yo voy a ocupar toda la mancha tipográfica, toda esta caja tipográfica para colocar mi información. Entonces, de esa manera, yo estoy definiendo así mis márgenes. Ahora, una vez que yo ya definí mis márgenes, yo ya voy a indicar mi retícula. Mi retícula va a obedecer la cantidad de módulos que yo asigné aquí. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos que son los que definen mi cantidad de columnas. Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas para la caja tipográfica. Y dentro de esas 7 columnas, pues se dividen por 1, 2, 3, 4, 5, 6 medianiles. Estos medianiles miden 4 milímetros. De la misma forma, yo estoy utilizando estos módulos de aquí para definir mis filas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas que hacen estas y de la misma manera tengo aquí mis medianiles que también son de 4 milímetros de altura. De esta forma yo definí ya mis márgenes obedeciendo la escala universal para definir 9 módulos de base por 9 módulos de altura. Definí que esta es mi caja tipográfica y la dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas por 7 filas. Entonces, estos son mis módulos y estos son mis medianiles. Ahora, también definí mis marcadores. Aquí tengo en esta capa los marcadores. Yo voy a utilizar marcadores en la parte superior, por fuera de la caja tipográfica, para poner la información del capítulo y todo eso. Y en la parte inferior, para poner los numerales. Los marcadores son los elementos que tienen que repetirse página tras página, por ejemplo, lo que se marca en las páginas maestras en InDesign. Y en esta última capa, la de mero arriba, yo indiqué las medidas. Aquí yo estoy definiendo que los módulos son de 2.4 centímetros de base por 3.1 centímetros de alto. Esta es una medida que obtuve al dividir en 9 por 9 el tamaño carta. Entonces, esto es lo que le da el ancho al margen interior y al margen exterior. Y esto es lo que le da el alto al margen superior y al margen inferior. Como lo dije, mi caja tipográfica la dividí en 7 columnas. Por lo tanto, me dio medianiles de 4 milímetros. Medianiles verticales y horizontales de 4 milímetros. Y en estos espacios tengo ya indicados cuáles son los marcadores que se van a repetir en todo eso. Ahora, esta estructura es la que yo voy a utilizar para poder hacer mi diseño. Para poder diseñar, yo tengo que ir obedeciendo estas líneas y puedo hacerlo de una manera muy rígida o lo puedo hacer de una manera más amable, más versátil. Siempre debo de tratar de que mis cuadros de texto se ciñan a un módulo o a 2 módulos o a 3 módulos. Igual las fotos deberían de medir el espacio de 1, 2 o 3 módulos o 4 o 5 o toda la página completa, no importa. Pero por lo menos los textos, las cajas de texto sí deberían estar acomodadas a el tamaño que indican los diferentes módulos. ¿Ok? No debo de arrastrar que quedan a la mitad, porque entonces estoy rompiendo mi retícula editorial. Entonces les voy a mostrar cómo fui yo integrando la información. Yo hice un artículo que habla acerca de el, el libro de El origen de las especies de Charles Darwin. Y en mi diseño ejemplo, pues yo primero coloqué mis fondos. En esta página estoy colocando un fondo, dos fondos de color diferentes, porque aquí tengo una información y aquí voy a tener otra. Y de este lado no coloqué fondos porque aquí voy a tener una foto completa de Charles Darwin. Entonces, mis fotos yo las tengo colocadas en otra capa. Es así. Pueden ver que aquí yo tengo toda la foto completa de Charles Darwin. Y en este lado yo coloqué una fotografía que da el ancho de 1, 2, 3, 4 columnas y el margen exterior.
Aquí no hay un problema en que la fotografía llegue hasta el margen, porque podría cortarse y no habría ningún problema. Lo que sí debemos de cuidar que no se salga de la caja tipográfica serían los textos, para que los textos no corran riesgo de cortarse. De la misma manera, aquí en la parte de abajo, yo no fui rígido con el hecho de que la fotografía llegue hasta el borde, porque me interesa que tenga un aire alrededor. Sin embargo, el pie de foto sí cuido que siga la estructura de la retícula y que no salga de los márgenes. Y ahora, ¿cómo integré yo el texto en mi diseño? Aquí tengo la última capa de texto. Yo utilicé la parte de aquí arriba, el marcador, para colocar el nombre de la revista de donde obtuve la información. Aquí yo coloqué el título del artículo: 150 años del origen de las especies, 200 del nacimiento de Charles Darwin. Este es un artículo del 2009. Aquí tengo el nombre del autor, por José Lugo Hobb. Y en la parte de abajo tengo la introducción del artículo. Como pueden ver, es una introducción a la cual le dediqué pues las 7 columnas, porque pues es la introducción, quiero que se vea con claridad. Eh, Tengo yo aquí variedad en los textos. Tengo un tipo de letra diferente para el título, un tipo de letra más pesado para el autor y tengo una tipografía que es para cuerpo de texto para esto de aquí. Tengo una tipografía un poco más pequeña para el autor de la foto, fotografía de efigie G3. Y tengo otro tipo de letra para el numerador, que es el 01. Y aquí estoy siguiendo la estructura de mi retícula editorial. Vean cómo los textos se sujetan a la base de las filas, cómo los textos no sobrepasan el espacio de la caja tipográfica, al igual este gráfico, y este texto, cómo se limita también para tener un orden en la manera en la que está acomodado. Este texto de aquí, bueno, lo saqué, pero está alineado con la altura del numerador. Y en la siguiente página, yo coloqué este texto que abarca 3 columnas y luego en la parte de abajo, estos otros cuerpos de texto también abarcan 3 columnas cada uno. De este lado tengo información accesoria, que es de una tipografía más pequeña, en itálica, porque es información extra que yo estoy añadiendo acerca del artículo. Y este, a diferencia de estos, está utilizando solamente 2 columnas de texto. Esto es válido porque puedo tener columnas de puedo tener cuerpos de texto de 3 columnas o información accesoria que nada más abarca 2 columnas. Lo importante es que sigamos la estructura que definimos con la retícula editorial. Y este diseño de artículo se vería así. Como pueden ver, el diseño se ve ordenado, se ve limpio, no todo está lleno de información, pero no se ve vacío, se respetan los márgenes, los textos no se ven encimados, hay variedad y hay jerarquías. Entonces, este es el resultado de utilizar una retícula editorial de la manera correcta. Y eso es lo que ustedes deben de hacer en esta actividad 3.1. Retícula editorial. Yo ya bueno, este archivo ejemplo, yo ya se los coloqué en los archivos de Teams. Si ustedes se van aquí a unidad o bloque, bueno, aquí en la unidad o bloque 4, en los archivos, les coloqué el documento 4.3 tipografía y diagramación, que es la presentación que les mostré primero, la que explica los métodos para definir la caja tipográfica y las partes de la retícula editorial. Este archivo ya se los coloqué aquí, en la sección de archivos de la unidad o bloque 4. Y en las tareas, en la tarea P3.1 retícula editorial, les coloqué las instrucciones y este archivo de ejemplo para que vean qué es lo que ustedes deben entregar y cuáles son los criterios que deberían considerar. Las instrucciones dicen: con base en el proceso explicado, tienen que definir una retícula editorial para un artículo de revista.
Esto lo pueden hacer de manera individual o en parejas. Primero ustedes van a buscar en internet un texto que sea de su interés. Puede ser una nota de tecnología, un lanzamiento musical, una reseña cinematográfica, una receta de cocina, una crónica de un evento de modas, etcétera. Lo que ustedes quieran. Nada más tienen que asegurarse que puedan obtener suficiente texto y fotos para 2 páginas de información. Y esto lo van a trabajar en Adobe Illustrator, no lo van a trabajar en InDesign, porque la planeación de esta retícula editorial es más fácil hacerla en Adobe Illustrator como una prueba de que va a verse bien ya cuando lo lleven a Adobe InDesign. Entonces van a abrir un archivo de Illustrator y debe de tener un solo pliego, ¿ok? Por lo menos al inicio. Si las páginas con las que ustedes quieren trabajar son tamaño carta vertical, pues entonces su pliego tiene que ser un tabloide horizontal. Si las páginas son tamaño carta horizontal, por lo tanto el pliego debería de ser tamaño 56 por 21.5 centímetros. Eso ustedes lo definen cuando generan el archivo nuevo de Illustrator. Y esa es toda la información que deben de colocar en esa ventanita que les va a aparecer. Una vez que ya tengan su documento, ahora sí, lo primero tienen que definir los márgenes y la mancha tipográfica. Y tienen que elegir uno de los métodos que ya expliqué acá. Pueden elegir un método de diagonal o pueden elegir un método de escala universal que divide la hoja en 9 por 9 módulos. O pueden elegir un sistema 2, 3, 4, 6. O pueden elegir un método de márgenes arbitrarios. Un poco como lo que yo hice, ¿no? Mezclado con la de escala universal. Y una vez que ya hayan definido su mancha tipográfica, bueno, aquí les dejo este vínculo para que puedan entrar al blog de tipos UAM, donde se describen todos los métodos de definición de la mancha tipográfica. Y después van a identificar las partes de la retícula que ustedes tienen que definir, ¿ok? Tienen que definir columnas, filas, medianiles y marcadores. Tienen que dibujar todas las líneas que definan su mancha tipográfica y retícula en diferentes colores a 2 puntos. Así, ¿ok? Pueden ver en azul mi retícula, pueden ver en rosa mis márgenes, pueden ver en verde mis marcadores y pueden ver en negro mis medidas. Y deben asegurarse que tengan este orden en las capas. Primero las medidas, luego los marcadores, luego la retícula, luego los márgenes, luego los textos, luego las fotos y hasta el final los fondos. Este es un orden adecuado para poder trabajar. Luego, en las capas de textos, fotos y fondos, ustedes van a diseñar su artículo respetando la estructura de columnas y filas que planearon en la retícula. Deben incluir al menos 3 fotos, una cuartilla de texto, gráficos o fondos e información de marcadores. Y se debe observar el manejo de jerarquías de la información y la variedad tipográfica. Que no les quede plano y que no use nada más una tipografía. Las fotografías deben de tener una calidad adecuada, no deben estar pixeleadas, no deben tener marcas de agua y deben estar acompañadas de los pies de foto donde se escriba la referencia del autor de la foto. Al terminar, deben entregar un archivo PDF con 3 páginas. En la primera página debe aparecer la caja tipográfica y la retícula con las medidas y descripciones, o sea, esto, ¿ok? En la segunda página debe aparecer la retícula más el diseño. Esto de aquí. Y en la tercera página debe aparecer solamente el diseño de artículo, ya sin retícula. Entonces es un archivo PDF con 3 páginas, ¿ok? Para poder ver que sí siguieron ustedes la retícula que planearon para poder diseñar su artículo. Por último, se van a calificar 3 criterios. En retícula, que definan tamaños de márgenes y caja tipográfica y que integren columnas, filas, medianiles y marcadores por 30 puntos. En diseño, que desarrollen un artículo de revista con 3 fotos cuando menos y una cuartilla de texto. Que jerarquicen información,
que usen fuentes variadas, que las fotografías sean de alta calidad, sin marcas de agua y con pies de foto y referencias, y que obedezcan la retícula editorial, que no vayan a diseñar saliéndose de las columnas. Y en documento, bueno, esto por 40 puntos. Y en documento, que el archivo PDF muestre la retícula completa en la primera página, el diseño de artículo y retícula en la segunda página, y solo el diseño de artículo en la tercera página. Esto por 30 puntos. Entonces, estas son las instrucciones de la actividad. Este es el archivo ejemplo. Ambos fueron alojados en la P3.1 retícula editorial. Y pues bueno, eso es lo que hay que hacer durante esta semana. Si tienen alguna duda de cómo hacer esta actividad, si no quedó claro cómo se define la mancha tipográfica y los márgenes, o cómo se define la retícula editorial, o cómo tienen que entregar su documento, recuerden que pueden escribirme al chat de WhatsApp o por los chats de Teams y estaré al pendiente de sus comentarios o dudas, ¿ok? Entonces, pues bueno, espero que tengan una buena semana y seguiremos en contacto. Hasta pronto.